Hoy vamos a estudiar bajo el tema al campo de batalla. Ese es lo que vamos a meditar y vamos a estudiar esta ocasión. Capítulo 7 de Jueces, versículo 9 al 25. Es lo que vamos a estar meditando y explicando. Antes hacemos un pequeño resumen. Lo que vimos o donde nos quedamos el domingo pasado, vamos al versículo 7 y versículo 8. Dice así la palabra en el 7 y 8. Se me está perdiendo aquí. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Ok, fíjense, a Gedeón ahora le quedan 300 soldados para pelear contra ¿cuántos soldados de los madianitas? ¿Cuántos soldados tenían los madianitas? La semana pasada vimos eso. ¿Cuántos soldados tenían los madianitas? Y a Gedeón le quedan 300 soldados para pelear contra todos esos. Bueno, déjenlo por otra ocasión. Se ve que no estudian. Entonces aquí en estos versículos 7 y 8 encontramos una lección de dependencia total a Dios para Gedeón. Imagínense nada más, Gedeón teniendo 300 soldados, vamos a llamarles 300 guerreros. 300 guerreros para combatir contra 135,000. ¿Usted cuánto cree que cada soldado le tocaría pelear contra ellos? Un montón, ¿verdad? Ok. Otra cosa importante que tenemos que entender o saber es que nosotros todos los días estamos en el campo de batalla. Usted todos los días está en el campo de batalla. Y si no se prepara todos los días y no busca la guía del Señor desde temprano, no busca la presencia de Dios desde temprano, cuando usted salga de su habitación o salga de su casa, ya está en el campo de batalla. Y si no está preparado, no está armado, no tiene toda la armadura puesta, no está listo para hacerle frente al enemigo, ¿qué piensa que le va a hacer? Y la otra cosa importante es que la mente es el campo de batalla. Y en la mente, ¿ganas tus batallas o pierdes tus batallas en tu mente? El campo de batalla no es el mercado, el campo de batalla no es el trabajo, el campo de batalla no es allá en los antros, el campo de batalla no es allá en las cantinas, el campo de batalla está en tu mente. Si tú como persona no tienes control y no puedes tomar control tu mente, aunque estés en tu casa, tú puedes estar en cualquier parte en un lugar de pecado. Fíjese bien, aunque estés en tu casa, pero mentalmente puedes estar en un lugar de pecado. Puedes estar pensando maldades estando en tu casa. ¿De acuerdo? No necesitas ir al mercado donde hay pecado, donde hay gente pasando ahí y mucha tentación. No necesitas eso, estar en tu casa. Es decir, tu mente es un campo de batalla. Y en tu mente gana la batalla o en tu mente pierdes la batalla. Y si en tu mente pierdes la batalla y si tú sales allá afuera vas a perder la batalla. Las personas que se drogan y las personas que se embriagan
las personas que tienen un hábito, un vicio, no necesitan estar en donde está la tentación, en una cantina o donde venden cosas al respecto. Mentalmente ya están programados y en su mente dice: voy a salir y voy a buscar alcohol, voy a salir y voy a buscar droga, voy a salir y voy a buscar una mujer, voy a salir y voy a buscar un hombre, voy a salir y a ver quién miento y a quién le robo. Ya desde su mente ha pensado, y la Biblia dice claramente que los malvados en su mente maquinan las maldades. A los cristianos no tenemos una vacuna contra todo eso. Tú tienes que prepararte, y por eso estamos entrenándonos para la guerra, estamos entrenándonos para ser guerreros en el reino del Señor, y es lo que estamos viendo exactamente. Versículo 9 al 15, aquí Dios le da a este Gedeón, le da la última señal para poder fortalecer su fe, porque cuando tenía 32,000 soldados, su fe era un poco muy endeble para pelear contra 135,000. Y bueno, le resta a Dios 22,000, le quedan 10,000 soldados, y pues su fe pues mengua mucho más. Imagínense teniendo 300 soldados, ¿cómo estaría la fe de Gedeón? Bueno, era parte de la prueba de Dios hacia Gedeón, porque Gedeón ya le había probado a Dios. Entonces Dios quería ahora probar y desafiar la fe de Gedeón con 300 soldados. Pero la misericordia del Señor le da una última señal precisamente para fortalecer su fe. Le da una última señal, le dice: ok, te voy a dar la última señal, pero en esa última señal te voy a dar 2 opciones, y tú eliges de cuál de las 2 opciones quieres elegir y confirmar esa señal. La primera opción, Dios le dice: si tú confías en la promesa que te di, entonces desciende al campamento de Madián y comienza la batalla con ellos. Ve, desciende y comienza a pelear. Primera opción. Segunda opción: si tienes miedo y todavía no tienes la confianza como para ir a pelear contra los madianitas, entonces ve y desciende al campamento de los madianitas, y allí vas a escuchar y vas a ver la última señal. Bien, Gedeón escoge la segunda opción. Gedeón escoge la segunda opción, y él y dice aquí la Biblia, y su criado, vamos a ver el versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Fíjense bien la fe de Dios y la declaración de Dios. Yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que está en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Fíjese bien, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero ¿qué le estaba contando a su compañero? Un sueño. Acuérdense que era de noche. Gedeón bajó de noche, era noche. Ahora vamos a ver qué horas más o menos. Y ya uno de ellos había soñado algo desastroso, algo terrible. Dice el que había soñado, dice: veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó
arriba, abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando oyó Gedeón el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo Gedeón? Adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Bien, esa era la última señal que Dios le iba a dar a Gedeón, de escuchar un sueño que los mismos madianitas habían soñado. Y aquí la Biblia dice que llevó a su criado, pero no es criado como lo que nos imaginamos, era su paje de armas. Es decir, un paje de armas era aquella persona que llevaba cierta armadura que le pertenece o le corresponde en ese caso a Gedeón. Es decir, le ayudaba a cargar sus armas, probablemente la lanza, probablemente las flechas, probablemente algo de lo que era parte de su armadura para pelear. Bien, Gedeón ya de anterioridad Dios le había hablado y le había dado promesas contundentes de que Dios iba a darle la victoria. Ya le había dado una y otra vez, pero Dios en su misericordia y para aumentar y reforzar y sostener la fe de Gedeón, le dio otra oportunidad de escuchar una señal. Y cuando Gedeón escuchó el sueño que estaban platicando dos soldados madianitas, cuando escuchó la interpretación, porque los mismos madianitas le dieron la interpretación, Gedeón no dio la interpretación, los mismos madianitas dieron la interpretación de ese sueño. Y ellos dijeron: esto significa que la espada de Gedeón va a venir y nos va a hacer un desastre y nos va a destruir. No es otra cosa más que la espada de Gedeón. Cuando Gedeón escucha este sueño y esta interpretación, dice la palabra que se postró en adoración a Dios. ¿Qué actitud? Fíjese bien, ¿qué actitud tomó o asumió Gedeón al escuchar esa interpretación del sueño? Se postró y adoró a Dios y tal vez le dijo: Padre, gracias. A lo mejor le dijo: Padre, gracias, te pido perdón porque he dudado del llamado, he dudado de que tú vas a obrar conmigo, pero bueno, gracias Señor, porque ahora tengo la confirmación para confrontar a este ejército, y yo voy a poder ganar la victoria con mis 300 guerreros que tengo. Ok, aquí hay un principio muy importante, porque eso nos sucede a todos y a veces hasta nos sucede a los pastores, pero regularmente le pasa mucho a las ovejas. Qué pena cuando un cristiano necesite pedacitos de cosas para animarlos. Fíjese bien, es una pena cuando un cristiano, Dios le habla una y otra vez, y este cristiano necesita pedacitos de cosas para escuchar y decir: yo creo que Dios me está hablando, cuando en realidad tenemos asuntos de mayor importancia que nos deben de animar, no buscar pedacitos de confirmación. Gedeón ya había recibido por el propio ángel de Dios desde un principio, desde el día que lo encontró allí cosechando su cosecha, recogiendo su cosecha. Desde allí el ángel de Dios le dijo: vas a ganar la victoria, vas a ganar la victoria. Desde allí Dios le estaba asegurando la victoria, ¿verdad? Pero Gedeón
buscó y buscó confirmación, buscó y buscó confirmación. No era suficiente Gedeón escuchar de Dios mismo que le estaba asegurando la victoria. ¿De dónde el sueño de una persona trae más consuelo que la propia palabra del Señor? Fíjense bien, dos cosas importantes a Gedeón. No era suficiente para Gedeón escuchar de la propia boca de Dios que le dijo: vas a ganar la victoria, vas a enfrentar a los madianitas y los vas a derrotar. No era suficiente. Pero ¿de dónde un sueño de una persona podía más traerle consolación y confirmación que la propia palabra de Dios? Y es lo que le pasa a gran cantidad de cristianos. No les es suficiente con la promesa que Dios ya les ha dado. No es suficiente con lo que leen aquí. No les es suficiente con que Dios les habla una y otra o una enseñanza, sino que siempre esperan algo más. Y bueno, sí, escuché la predicación y el pastor dijo eso y la pastora dijo eso y escuchamos eso, pero como que necesito otra cosa, otra cosita más para estar bien seguro. Entonces, confiamos más en las cositas o otras cosas que lo que Dios nos dice. Cuando somos débiles en la fe, a menudo hacemos más fuertes a nuestros enemigos. Cuando somos débiles en la fe, a menudo hacemos más fuertes a nuestros enemigos que lo que realmente son nuestros enemigos. Podemos decir que el mismo diablo tiene temor del cristiano promedio. Escuchen bien, el diablo le teme a un cristiano promedio. ¿Sabe qué es un cristiano promedio? ¿Saben qué es un cristiano promedio? ¿No? Un cristiano más o menos cristiano. Un cristiano que es cristiano pero que le falta todavía para ser un buen cristiano. Fíjense bien, el diablo le teme a ese cristiano promedio. ¿Por qué le teme? ¿Por qué le teme el diablo a un cristiano promedio? Porque podría reaccionar y llegar a ser un cristiano poderoso. Entonces se va a convertir en su enemigo poderoso. Fíjense bien, ¿me están entendiendo? El diablo le teme a un cristiano promedio, un medio cristiano, no quiero decir otra palabra, a un medio cristiano, porque ese medio cristiano se podría levantar y convertirse en un gran guerrero. En el caso de Gedeón, en el principio, antes de su llamado, él era temeroso. Gedeón era temeroso, era tímido, era un hombre que no tenía el valor de ser guerrero y menos de encabezar un gran ejército y enfrentarse a un gran ejército. Era temeroso, era un hombre miedoso. Pero se levantó y se convirtió en un guerrero y venció a los madianitas, a los amalecitas y los hijos del oriente, y fueron destrozados y fueron destruidos. Lo que significa usted y su servidor tenemos todas las posibilidades de levantarnos, de despertarnos y salir de nuestro nivel de cristianismo y podemos convertirnos en guerreros del Señor. Entonces seremos enemigos fuertes contra el enemigo. Seríamos enemigos del enemigo. Pero en nuestra actualidad a veces tenemos muchos temores, muchos miedos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y el otro. Porque estamos viviendo en un nivel donde nuestra fe no está bien firme. Cuando usted se levante y usted crea la palabra, cuando usted crea la palabra,
cuando usted le crea a Dios y cuando usted vaya con Él en la mañana, dobla sus rodillas y lo busca y habla, y Dios le habla a través de su palabra o le habla en su corazón y le dice algo, usted se va a convertir en un guerrero, en un cristiano poderoso. Y entonces tú puedes hacerle frente a tu enemigo, puedes hacerle frente a cualquier circunstancia de tu vida. Pero eso es lo que ha pasado. Ok, continuamos. Continuamos. Y vamos a ver ahora los resultados de la obediencia que tuvo Gedeón. Los resultados de la obediencia. En el versículo 16 en adelante es donde ya vimos el sueño. Vamos al versículo 16, dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, se puso a dormir para que amaneciera, y cuando ya esté al mediodía, cuando ya no tiene sueño, ya descansó y había desayunado, se levantó y fueron a enfrentar a los madianitas. ¿Dice eso? Así dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues no dice eso. Dice allí que cuando Gedeón oyó ese relato, porque era en la noche, aproximadamente cuando fueron allí a ver ese relato o ese sueño, eran aproximadamente como las 10 o las 11 de la noche aproximadamente. Dice que cuando cambiaron de centinelas, ok, era más o menos. Y cuando escuchó eso Gedeón, regresó al campamento, no para irse a dormir, no para ir a cenar, no para ir a contar lo que había escuchado. Dice, regresó al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y miren lo que hizo: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Fíjense bien, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Bueno, al ratito leemos eso. Bien, fíjese bien, una cosa importante. Gedeón fue al campamento de los madianitas como a las 11 de la noche más o menos, que Dios le diera la última señal. Oyó el sueño, oyó la interpretación, se regresó de inmediato a su campamento, y no para irse a dormir, no para irse a cenar, no para decir: pues vamos a dormir, muchachos, Dios dijo que los vamos a derrotar, vamos a dormir. Duerman tranquilos, mañana después de desayunar, y si queremos como al mediodía, vamos a enfrentar a los madianitas. No fue la reacción y la acción de eso. Fíjense bien cómo fue la reacción, o cómo fue la respuesta más bien de Gedeón. Es regresar al campamento, los preparó, hizo 3 escuadrones, rápidamente construyeron, fabricaron las antorchas, rápidamente tomaron lo que tenían que tomar, no perdieron ningún tiempo. Muchas veces nosotros los cristianos perdemos mucho tiempo en muchas cosas que no son importantes. Usted ha perdido tiempo en situaciones y cosas que no tienen importancia. Hermano Dani, lee el versículo 19. Mucha gente, muchos cristianos perdemos tiempo con cosas que no son importantes. Usted niéguemelo si lo quiere negar. Hasta ahí está bien. Muchos cristianos perdemos tiempo en cosas sin importancia, hermanos.
Niéguemelo si lo puede negar, niéguelo. Pierdes tiempo en cosas que no son importantes, pero no pierdes tu tiempo en cosas que son más importantes. Escuche bien. Si usted perdiera el tiempo en cosas que son importantes, que está aquí, la cosa sería diferente. Pero perdemos más tiempo en lugar de pasar leyendo la Biblia, en lugar de pasar arrodillado orando, en lugar de pasar meditando la palabra, en lugar de pasar adorando a Dios. Si pasáramos más tiempo o perdiéramos, si así lo quiere decir, perdiéramos tiempo como esa, las victorias serían asombrosas. ¿De acuerdo? Miren, venimos a la iglesia y venimos con la mentalidad de que vamos a estar aquí 2 horas. Venimos con la mentalidad de que 2 horas nada más y nos vamos a regresar y vamos a hacer aquello y a las 2:30 yo tengo programada en mi agenda, ya lo tengo programada que voy a ser a las 2:30, así que pastor termina a las 2 en punto o te doy chance de que termine las 2:10, porque a las 2:30 tengo algo que hacer. No queremos invertir más de nuestro programado, pero sí queremos pasar horas en otros lugares donde no nos va a rendir nada y no nos da ningún provecho. Gedeón regresa a su campamento, inmediatamente se pusieron en acción. Gedeón siguió fielmente las instrucciones del Señor, fielmente las instrucciones de Dios, y el pueblo que estaba con él, que eran 300 soldados, 300 guerreros, fue obediente a su líder, y porque el líder era obediente a Dios. 2 cosas importantes. Gedeón cumplió fielmente lo que Dios le estaba mostrando, y los 300 hombres obedecieron fielmente a su líder porque él obedecía a Dios. Y aquí en este punto, en el caso de Gedeón, dio una enseñanza por modelación. Miren lo que dijo: yo me voy con 300 hombres, con 100 hombres, perdón, me voy al otro extremo del campamento, y no era algo cerquitas, es como de un cerro a otro cerro. Tenía que caminar, rodear el campamento de los madianitas e irse al otro cerro. Y dijo: pongan atención, así que avancen los de allá, yo voy a avanzar para acá, y pongan cuidado, fijen su atención conmigo. Cuando yo llegue a aquel extremo, yo voy a levantar mi antorcha, y todos vamos a levantar la antorcha y vamos a tocar las trompetas. Y cuando yo haga ese sonido, todos al mismo momento vamos a tocar las trompetas y vamos a levantar en alto nuestra antorcha y vamos a gritar por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. ¿Ok? Ahí Gedeón estaba enseñando por modelación. Dice la palabra allí en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo estaba diciendo a los hermanos de Corinto: imítenme, hagan lo que yo estoy haciendo. Y yo estoy imitando a Cristo, también ustedes imítenme. Ok, en el aspecto de la imitación es bastante delicado. Pero qué diferente sería, escuchen bien, qué diferente sería si los cristianos pudiéramos decirle a cada nuevo creyente que nos imite y que haga como nosotros hacemos. Qué diferente sería. Hermano, bienvenido, qué bueno que está aquí. Y mira, yo te quiero ayudar. Lo que tú me veas hacer en Dios, imítame. Pero qué desgracia que realmente pues no se pueden imitar a todos.
No se pueden imitar a todos porque unos son rebeldes, desobedientes, chismosos, llegan tarde, llegan en mal humor, no quieren servir, vienen y no vienen. Imagínense un nuevo que va a imitar de todo esas infidelidades. El apóstol Pablo tuvo el atrevimiento de decir: imítenme. Gedeón dijo: cuando yo llegue al otro extremo, lo que yo hago, háganlo. Lo que yo hago, háganlo. Lo que yo hago, háganlo. Allí para este momento, en el versículo 20 en adelante dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Fíjense lo que dice el versículo 21: y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Se fijan? Gedeón organizó a sus 300 hombres, poquitos hombres, 300 hombres los organizó en 3 escuadrones o en 3 grupos. Era una organización militar, es una forma de organizar militarmente en aquel tiempo, y lo llevó a cabo. Si usted ha leído el capítulo anterior y esto, Dios nunca le dijo que con esos 300 los dividiera en 100 y que llevaran cántaros y trompetas. Dios no le dijo eso. ¿O sí le dijo? Dios no le dijo que hiciera eso. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre Gedeón. Dios le dijo cosas que tenía que hacer, pero hay detalles que Dios no le dijo. Gedeón, en su conexión con Dios y su conexión con el Espíritu Santo, él recibió los detalles de cómo organizar esa batalla. Él recibió esos detalles para organizar su batalla. Muchas veces Dios le va a hablar de manera generalizada. Dios le va a hablar y usted tiene que buscar el Espíritu Santo para ver qué detalles tiene que cumplir. O a veces usted espera: Señor, si tú quieres que yo haga esto, pues dígame de la A a la Z, detalladamente, detállame todo lo que tengo que hacer. Muchas veces Dios no nos va a hablar con todo detalle. Tú tienes que buscar esos detalles en tu intimidad con Dios. ¿Me están oyendo? Busca al Señor. Si algo no entiendes, algo Dios ya te dijo, pero no entiendes, métete en la presencia del Señor y busca esos detalles que tienes que hacer. Gedeón, por la guía del Espíritu Santo, él recibió esa instrucción de llevar antorchas y de llevar trompetas y llevar los cántaros. El Espíritu Santo le dio esa sabiduría, esos detalles, esa inteligencia de pelear de esa forma. Usted tiene que buscar muchas veces al Señor fuertemente para que le muestre realmente lo que tiene que hacer cuando no tenemos todos los detalles. Entonces aquí vemos a Gedeón equipó a sus 300 guerreros. ¿Los equipó con qué? ¿Cuál fue su equipo? ¿Qué los equipó Gedeón a sus 300 soldados? Un cántaro, una trompeta y una antorcha. ¿Y dónde están las armas? Fíjense bien, solo le dio un cántaro, una antorcha y una trompeta. ¿Y las armas? No había armas. ¿Saben por qué? Porque en esa primera batalla ellos no iban a pelear. Gedeón y los 300 guerreros que llevaba consigo no iban a pelear. ¿Quién creen que iba a pelear? Dios directamente iba a pelear
contra los madianitas. Fíjense bien, por eso no llevaban armas. Yo creo que sí llevaban espada, porque allí más adelante dice, pero esa espada nunca la desenvainaron en la primera fase de la guerra. Lo que dice allí es que se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto, se mantuvieron firmes, tocaron la trompeta y levantaron la antorcha. Fíjese bien, tocaron la trompeta y levantaron la antorcha, allí parados, firmes en su puesto. Porque Dios, ahí en esa primera fase, enfrentó a los madianitas, y eso que hicieron los 300 soldados trajo confusión entre el ejército de los madianitas, confusión, y entre ellos mismos se mataron. Y esa estrategia de guerra no fue la primera vez como Dios actuó en esa ocasión. Lo hizo en otros momentos en la Biblia. Si leemos allí en Samuel y leemos ahí más adelante en Jueces, vamos a encontrar que Dios había peleado con esa estrategia en otras ocasiones. Hermanos, usted necesita ser equipado. Usted necesita ser equipado. Así como Gedeón equipó a sus soldados, pero no le dio armas, usted necesita ser equipado para que se convierta en un guerrero, no un soldado, un soldadito, un guerrero del Señor. El Señor necesita guerreros, no soldados. El Señor necesita guerreros, no cristianos miedosos. ¿Saben lo que hizo el COVID-19 en el año pasado y en este año? ¿Saben lo que hizo? A sacar todos los cobardes de las congregaciones y a trincherarlos en su casa. Es lo que hizo el COVID-19. Eso es lo que hizo Madián. Es lo que hicieron los madianitas. El COVID Madián es lo que hizo y lo que causó. Atrincheró miles y miles y miles de cristianos en sus casas y las congregaciones están vacías. Y cuando se pudieron volver a reabrir los templos, ya no regresaron. Una mínima cantidad regresaron a sus templos de esos creyentes y todavía hay muchos cristianos que están en sus casas, están esperando la vacuna para que se vacunaran y regresar a su iglesia para que no corrieran ningún peligro. Ese es el pensamiento y la idea de muchos cristianos. Ahora, Dios quiere, su anhelo es de equipar a los guerreros que van a enfrentar a estos últimos tiempos. Ahora Dios quiere guerreros firmes, preparados, instruidos, equipados para hacerle frente a lo que viene. No sabemos qué es lo que viene, pero hay muchas cosas que pueden venir todavía. Y si usted y yo no nos equipamos y no llegamos a ser guerreros, probablemente allí no sabemos lo que va a pasar realmente. Los madianitas no sabían quién era Jehová. Cuando ellos interpretaron el sueño, ellos mencionaron de un Dios, pero no sabían qué Dios. Ellos no conocían o solamente habían oído de Jehová, pero no sabían quién era realmente. Pero sí ellos sabían que había un hombre de Jehová llamado Gedeón, y que ese hombre era temeroso y que ese hombre los podría llevar a la destrucción total. Los madianitas sabían eso. ¿Saben qué? El enemigo, fíjense bien, el enemigo sí sabe quién es Dios. Y el enemigo sabe que si Dios decide, lo destruye en un segundo. El enemigo sí conoce a Dios y sabe quién es Dios. Pero el enemigo también conoce a los cristianos, y quienes lo pueden derrotar
y quienes no lo pueden derrotar. El enemigo sí los conoce. Y el enemigo te conoce a ti por nombre, por apellido, con todos tus datos, él te conoce. Pero ahora, hermano, si usted se convierte en un guerrero, vas a tener victorias, hermano. Tus victorias van a ser grandes. Tus victorias van a ser grandes. Entonces, en esta primera fase de batalla, los 300 hombres solo se pararon, tocaron la trompeta y levantaron la antorcha. No hicieron otra cosa más. Usted no puede hacer otra cosa más lo que Dios le dice que haga. ¿Ok? Si Dios le dice, reúnete, escucha la palabra. Si Dios te dice, ora, ayuna, congrégate, escucha la predicación. Si Dios te dice eso, nada más haz eso. Si Dios te dice, ve y predícale a aquella persona, ora en tu casa, haz eso. Pero ¿qué cosas difíciles Dios nos pide? Lo que tú haces para Dios son cosas difíciles, son inalcanzables. Hay muchas cosas, hermanos, que Dios nos pide que son tan sencillos y no los hacemos. Tan sencillo nos dice Dios, vente el jueves y ora. Tan sencillo Dios nos dice, vente el domingo a las 12 y ora, adórame. Y no lo hacemos. Tan sencillo en tu casa te dice, búscame ahí en tu casa, ora, lee la Biblia, ora, ayuna, y no lo haces. Y esos son parte de tu equipamiento para ser un guerrero. Ese es parte de tu equipamiento para ser un guerrero. De orar, de leer la Biblia, de ayunar, de buscar al Señor. Un comentarista de estos 300 soldados que tuvo Gedeón hizo el siguiente comentario. Dijo, los 300 soldados que tuvo Gedeón para vencer a los madianitas son tipos de predicadores del evangelio, y sus trompetas son las ilustraciones para predicar de Jesús. Y dice, y las antorchas que llevaban representan la conducta santa de los predicadores. Entonces encontramos tres cosas importantes, según este comentarista que habla de los 300. Dice, los 300 hombres representan los diferentes predicadores en esa tierra, y sus trompetas es cómo predican el evangelio y cómo ilustran para que lo entendamos, y las antorchas representan su conducta santa. Ese es para ti, ese es para ti. Las trompetas ilustran de cómo presentar a Jesús de manera clara, entendible, y las antorchas representan la conducta santa de los cristianos o los predicadores. Ese es para ti. ¿Quieres ser un guerrero? Tu equipamiento y tu armadura va a seguir siendo la antorcha y la trompeta. Tu antorcha es tu vida santa delante del Señor. Y una vez que los madianitas entraron en confusión y se pelearon entre ellos mismos, continuó una segunda batalla, una post-batalla. Y esa post-batalla era para aprehender a los reyes que vinieron a confrontar el pueblo de Israel. Y allí más adelante claramente lo vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 22, o más adelante, 22 dice,
Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada a cada uno con su compañero, y todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron, fíjense bien, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seba, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb, de Seb y de Gedeón al otro lado del Jordán. Aquí en esta ocasión ya ganaron la batalla, pero les faltaba aprender los principados, los principales, las cabezas, de donde se originó el plan para hacerle guerra al pueblo de Israel. Les faltaba eso. Miren, una cosa, escuche bien esto, una cosa es que tú ganes la batalla y derrotes a tu enemigo, y otra cosa es exterminar por completo aquello que siempre te molesta y siempre está ahí. Una cosa es que tú lo vences y lo derrotas, pero otra cosa es que lo extermines. Y aquí los israelitas y Gedeón exterminaron las cabezas. ¿De dónde se originaba la maquinación? ¿De dónde venían los planes malévolos? ¿Ok? Usted no va a tener la total victoria si no destruyes de dónde vienen los planes, de dónde se originan tus problemas personales, de dónde se originan aquello que te molesta, aquello que no te deja ser un buen cristiano, aquello que no te deja orar, aquello que no te deja alabar, aquello que no te deja estar en la presencia del Señor, aquello que no te deja ser un cristiano de verdad. Tú necesitas derrotar, pero necesitas exterminar totalmente. Los israelitas, Gedeón aprendió esas cabezas, esos que organizaban, y los decapitó. Y llevaron sus cabezas como trofeo, diciendo: estos eran los que estaban planeando nuestra muerte. Estos eran los que estaban planeando hacernos la guerra. Si no exterminamos la cabeza de donde se origina el plan, usted seguirá teniendo problemas. ¿Sí? Si usted no extermina de donde se origina el problema, seguirá teniendo problemas. A lo mejor vas a tener victorias, vas a estar tranquilo un tiempo, pero va a venir otra vez tu problema, y va a venir tu problema, pero tú necesitas exterminar. Bien, aquí en esta historia yo aprendí varias cosas: dependencia, obediencia, imitación y la derrota del enemigo, pero también la exterminación del enemigo. Usted necesita ser dependiente de Dios, depender de Dios y obedecer. Si no obedece, no va a ser dependiente. Si no obedece, no va a saber lo que Dios dice. Y tienes que ir a la batalla, hermano. Tienes que ir a la batalla. Hay batallas que nadie lo va a pelear por nosotros. La mayoría de las batallas tú los tienes que pelear. Por eso es importante que te equipes, es importante que te prepares, es importante que cambies tu mentalidad, es importante que transformes tus pensamientos, es importante que salgas de tu situación y avances más adelante, que te conviertas en un guerrero. ¿Ok? Póngase de pie.